Buenos días a todos. La idea de la charla que vamos a tener en la próxima hora, 45 minutos, es respecto de alternativas de construcción de modelos de segmentación y credit scoring. Todos ustedes en el sector solidario saben que por regulación ustedes deben contar con este tipo de alternativas y de modelos. Y hace 3 meses, cuando me invitaron a preparar este tema, la pregunta que me surgió inicialmente es: bueno, ¿y en qué estamos en términos de metodologías de análisis para construir segmentación y para construir credit scoring? Convencionalmente, hace algunos años, en términos de crédito, por ejemplo, lo que se hacía era el pool de expertos daban una serie de ponderaciones y, basados en el conocimiento del negocio, tomaban una decisión sobre quién era potencialmente un sujeto de crédito confiable o no. Y esas cosas y esas alternativas han venido cambiando, pero ese cambio se ha dado fundamentalmente por avances en la tecnología. Y en ese sentido, construir nuevas técnicas de análisis de datos va mucho más allá de lo que convencionalmente se ha hecho. Y precisamente eso es solo de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuáles han sido esos cambios tecnológicos que han hecho que aparezcan nuevas maneras y nuevas formas de datos que antes no existían y que nosotros necesitamos tener en consideración para poder construir modelos de segmentación y modelos de credit scoring? Adicionalmente, la idea es hacer algunas relaciones entre estos dos tipos de análisis de riesgo, porque hay similitudes en la forma como se analizan, similitudes en cómo se construyen los modelos que se emplean y, adicionalmente, similitudes, por ende, en el tipo de información que se utiliza y en la toma de decisiones que pueden llegar a generar. ¿Listo? Para hacer esto, entonces, empecemos un poco para tratar de construir cuál ha sido el cambio tecnológico más importante que ha evidenciado la sociedad moderna. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, hace algunos años, yo estaba muy niño, recuerdo que el televisor, que era uno de los grandes inventos de los años 60 y 70, se había convertido en parte de las familias, pero lo que uno tenía realmente en términos prácticos era simplemente pocas opciones o alternativas para acceder a los contenidos que habían en la televisión. De hecho, entonces, lo que está ocurriendo ahora es que eso ha cambiado. Y ha cambiado respecto a que ahora tenemos plataformas, ¿sí?, que nos proporcionan contenido, y ese contenido es masivo en términos de que usted entra a una plataforma como Netflix o HBO y lo que usted tiene es una gran cantidad de oferta, ¿sí? Ahora el problema no es que yo no tenga nada que ver, ahora el problema lo que tengo es que tengo demasiado para ver, tengo demasiada información. ¿Y eso a qué se ha debido? ¿Cuál es el punto de quiebre que hizo que eso ocurriera? El desarrollo tecnológico. ¿Pero el desarrollo tecnológico de qué? ¿Y qué información está generando ese nuevo avance? Continuemos con otro ejemplo. Por ejemplo, cuando usted necesitaba aprender idiomas, ¿cuál era su guía o su ayuda? El diccionario, ¿cierto? Entonces uno cargaba el diccionario si estaba tratando de aprender inglés y empezaba a buscar la palabra y tratar de asemejar o buscar el contenido que estaba buscando. ¿Y cómo lo hacen ustedes hoy en día? El traductor de Google, ¿cierto? Y de hecho tiene una ventaja adicional, porque usted va escribiendo en la parte izquierda de la pantalla y qué está pasando en tiempo real. A la derecha, usted está obteniendo un texto traducido al idioma que usted quiera, ¿sí? De nuevo, ¿cuál es el paradigma? ¿Qué cambió? ¿Otro? Los mapas, ¿sí? Yo recuerdo mucho haber usado un mapa gigante para poderme desplazar y buscar carreteras, y uno buscaba los números de las carreteras y tomaba, cuando tenía la posibilidad de un carro, entonces se movía de un lado para otro con un mapa gigante, y si usted se perdía y tomaba otra salida, entonces tenía que utilizar su cerebro y su analítica para poder determinar dónde iba a estar la siguiente salida para poder devolverse, ¿sí?
¿Y ahora cómo lo hacen? Waze, Google Maps, ¿sí? Here, muchísimas cosas han cambiado. Y adicionalmente, ya no solo le dice cómo llegar del punto A al punto B, le dice en cuánto tiempo lo va a hacer, le dice adicionalmente qué ruta es la más óptima y además, si llegara a haber algún problema de tráfico, usted lo sabría y podría cambiar su decisión. ¿Qué elementos aparecen en este tipo de tecnologías que ustedes están implementando en sus áreas de riesgo? ¿Las usan? ¿Han considerado que todo esto es un potencial para ustedes para obtener nuevas fuentes de datos y gestionar mejor sus organizaciones? Ni siquiera piénsenlo en términos de riesgo, piénsenlo en términos del área comercial. Imagínense todo lo que usted podría saber si, por ejemplo, una persona viaja mucho entre dos puntos. ¿Y tienen ustedes la información para hacer eso? Ustedes podrían saber, por ejemplo, uno de sus asociados dónde ha estado en el último mes. Yo creo que sí. ¿Cómo nos comunicábamos antes? Por un teléfono, ¿sí? Y tenía que estar usted en una casa o en un dispositivo público fijo. ¿Y ahora cómo lo hace? Un smartphone, ¿sí? Una posibilidad que usted tiene de ir con el dispositivo, un dispositivo móvil. Y entonces ese dispositivo móvil ahora tiene información adicional, porque es que esos dispositivos móviles también son llamados sensores y esos sensores están capturando todo lo que ustedes hacen. Si usted entra, por ejemplo, a su cuenta de Gmail, que creo que todos deben tener una cuenta en Google, o por lo menos la mayor parte de la gente lo tiene, si usted entra a las configuraciones y entra a la parte de mapas, Google sabe dónde ha estado usted durante el tiempo que usted ha tenido activa su cuenta. Extraño. ¿Cuánto demoraba en llegar una carta a uno de sus hogares? Muchísimo. Ahora, ¿cómo nos comunicamos? En tiempo real. Fíjese que los elementos que les quiero hacer o que quiero resaltar con esta introducción es precisamente eso, que la información que se tiene en cuenta hoy en día es información que se tiene en tiempo real. Y el tiempo real y la información en tiempo real son un valor agregado para las organizaciones y ese valor agregado para las organizaciones requiere ser tenido en cuenta para poder transformarlas, para poder generar valor. Y esa generación de valor es importante en términos de que ustedes pueden ofrecer mejores servicios a sus clientes, pero también tener mejores rentabilidades. Un último. Hoy estamos acá todos reunidos, pero eso sucede ahora sí. ¿Tengo yo que estar en el mismo lugar con mis amigos? Yo, por ejemplo, no vivo en Colombia, pero estoy en contacto con mucha gente por redes sociales. No he perdido la conexión, ¿sí? Algunos tienen una crítica al efecto de las redes sociales, independientemente de si es positivo o negativo, el efecto que ha tenido ha cambiado el paradigma de nosotros, ¿sí? Ha cambiado completamente el análisis de esto. Entonces, ¿a qué vamos? Vamos a lo siguiente. Todo este nuevo desarrollo tecnológico, todo este cambio en la mentalidad, lo que ha hecho es precisamente que tengamos nuevas fuentes de información, nuevos tipos de datos y por ende requerimos de nuevas metodologías de análisis. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros prácticamente deberíamos reinventar todo lo que tenemos. Y en ese sentido, una de las cosas que nosotros hemos visto en muchas entidades del sector donde hemos estado prestando servicios de consultoría es precisamente que el problema de la información es el talón de Aquiles de muchas de sus entidades, desafortunadamente, ¿sí? Y es precisamente lo que hay que hacer ahora. Lo que hay que hacer ahora es darle el valor adecuado a la información. De hecho, en la actualidad hay propuestas en las cuales usted va a pagar con datos. Es decir, los datos se van a convertir en una moneda de cambio.
Y en ese sentido, el análisis de la información va a requerir de muchísimas cosas, de muchísimas transformaciones en las entidades. Entonces vamos a empezar a detallar cada uno de estos tipos de cosas y vamos a dar una serie de ejemplos al respecto. Nuevas fuentes de información, ustedes ya vieron. Entonces nosotros, el paradigma fundamental fue la aparición de los dispositivos inteligentes. El cambio fundamental que nosotros estamos experimentando es la aparición de los dispositivos inteligentes, porque entonces con esos dispositivos inteligentes lo que ha surgido es que se ha generado una gran cantidad de información que se llaman puntos, y esos puntos necesitan ser procesados con diversos objetivos, con diversos objetivos de estudio. ¿Listo? Entonces, esos fuentes de datos, ¿cuáles son? Los sensores. Ejemplos de sensores. Su celular es el primer, su dispositivo inteligente es el primer sensor. De hecho, por ejemplo, la mayoría de las aplicaciones le pueden monitorear a usted la salud. Los avances han llegado a que le dice cuál es su estado de salud. Si usted, por ejemplo, tiene un reloj de estos deportivos, entonces él le monitorea su pulso, le dice cuál fue su gasto calórico durante su actividad física, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted se ha dado cuenta, cuando usted activa uno de esos dispositivos, ¿qué información está compartiendo? Por ejemplo, yo soy un usuario de productos de Apple y Apple, para permitirme usar sus productos, lo primero que me dice es que si acepto los términos y condiciones de ellos. Es decir, si estoy aceptando que mis datos sean tratados con su información, ¿sí? Por sus procesos de análisis. Otro tipo de dispositivos inteligentes son las tablets e incluso los computadores. Las redes sociales son otra fuente de datos que ha aparecido, porque entonces ahora nosotros generamos una nueva tipo de información a partir de las redes sociales, ¿sí? El concepto de redes sociales aparece en la sociología en términos de las conexiones que se establecen los actores en la sociedad, pero en términos tecnológicos son las conexiones que yo tengo con diversas personas o con diversos entes, no necesariamente personas. Y esas relaciones que yo establezco generan información de cuando yo interactúo con el dispositivo, cuando yo envío un mensaje, y aparte de eso genera otro tipo de información, porque por ejemplo nosotros compartimos fotos, compartimos videos, compartimos audios y compartimos texto. Ese tipo de información cambia la estructura del análisis de datos, en el sentido de que es información que no tiene ciertas características. Otra cosa, usted está en su computador haciendo una búsqueda, por ejemplo, de tiquetes para salir de viaje, de hoteles para ir hospedarse, y entonces todas esas consultas que pueden ser consultadas por terceras partes a través de técnicas de web scraping, lo que están haciendo es que nosotros todos estamos dejando, ¿sí?, punticos y rastro de lo que somos, ¿sí? Toda esa información está en la red, toda esa información está en algunos casos disponible, ¿sí? Usted puede acceder a ella. Y no solo usted puede acceder a su información, sino que usted potencialmente podría acceder a información de terceras partes. Por eso cuando usted le dice que se acepta las cookies, lo que está permitiendo es que usted sea rastreado. Es fundamentalmente lo que está ocurriendo ahí. En términos, por ejemplo, de fidelización de clientes, Customer Management, las entidades, por ejemplo, usted va al supermercado y entonces le dice afíliese a nuestro programa de puntos, y en el programa de puntos, entonces cuando usted está pagando, entonces registran que usted compró productos de la marca X o de la marca Y, que esa compra de productos la hace, por ejemplo, todos los lunes, o que usted solo compra productos tecnológicos, ¿sí? Y ahí están utilizando la información suya para poder generar conocimiento y mejorar, ¿sí?, estrategias de marketing. La pregunta que yo les hago es, ¿ustedes usan esas fuentes de datos para poder analizar el riesgo en sus entidades? ¿El riesgo que generan sus afiliados? ¿O creen que potencialmente esa información podría darles algún tipo de ventaja o de beneficio respecto de lo que convencionalmente están haciendo? ¿Qué opinan? En un ejemplo particular de esta situación, mi mamá nunca había estado bancarizada,
hace algunos años adquirió una tarjeta de crédito con uno de estos supermercados y el supermercado se dio cuenta que nosotros solo usábamos la tarjeta de crédito de mi mamá para comprar productos tecnológicos. Ahora, cada vez que hay descuentos en tecnología, la publicidad está direccionada a nuestro patrón, ¿sí? A que usamos los servicios en una dirección. Ahora yo les digo, ustedes utilizan las técnicas de segmentación de datos que les han exigido en términos de SARLAF para orientar sus políticas comerciales, por ejemplo. ¿Saben ustedes que hay clientes que hacen más transaccionalidad que otros? ¿Saben que hay segmentos que son mayores en edad que otros? ¿Han usado ustedes esa información, ese conocimiento que ahora tienen basado en sus propios datos para poder mejorar el rendimiento de su organización? ¿Lo han pensado alguna vez? ¿Han pensado que eso potencialmente les puede dar algún otro tipo de valor?